Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar con nuestras clases de diseño de experimentos, diseño y análisis de experimentos. En esta ocasión vamos a explorar lo que vendría siendo el diseño factorial general. ¿Y a qué me refiero con diseño factorial general? Vendría siendo cómo elaborar un diseño, cómo interpretar un diseño de forma general, porque hemos estado viendo diseño univariable, diseño para dos variables, etcétera. Pero pues nosotros podemos hacer un diseño de experimentos para las variables que querramos. Bien, entonces aquí tenemos un modelo en donde tendríamos mu como una media global, tau i como el efecto o los efectos de lo que vendría siendo mi primer parámetro, tau b del segundo parámetro, gamma del tercer parámetro. Entonces, hasta aquí, si nosotros lo dejásemos truncado hasta este punto, vendría siendo un diseño por bloques. Entonces, lo que nosotros queremos explorar en los diseños factoriales es cómo influye la interacción que existe entre un factor y otro factor. Por lo tanto, nosotros vamos a evaluar lo que vendrían siendo las interacciones entre tau, beta y gamma. ¿Cómo los hacemos? Bueno, simple y llanamente, lo único que tengo que hacer es la multiplicación o lo que vendría siendo la interacción de uno con cada uno. Entonces voy a tener tau con beta, después voy a tener tau con gamma, o sea, aquí los tenemos, tau con beta está aquí, tau con gamma está aquí, después beta con gamma, ok. Nótese que si yo empiezo a hacer mezclas, por ejemplo, en donde yo digo, bueno, ahora gamma con tau, vendría siendo lo mismo que tau con gamma, ¿no? Cumple la propiedad distributiva. ¿Qué interacción nos hace falta? Bueno, pues nos hace falta la interacción triple, que vendría siendo tau con beta con gamma, que está aquí, tau beta gamma, más el error experimental. Y para cada uno de nuestros factores, recuerden que nosotros relacionamos los factores con una letra. En este caso sería A, B y C. Mayúsculas. Los factores representarían las letras mayúsculas. El número de niveles vendría siendo la misma letra pero en minúsculas. Es por eso que nosotros tenemos para I, que está relacionada con tau, hasta A, para J, que está relacionada con beta, hasta B, y para K, que está relacionada con gamma, hasta C. Ok, bueno, continuamos. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que saber? Bueno, existen reglas para determinar de qué forma voy a llevar a cabo mi diseño de experimentos. Entonces, una vez más, vamos a tratar de explicarlo aquí con esta gráfica, con esta tabla generalizada de lo que vendría siendo diseño de experimentos. Entonces, aquí en mi fuente de variabilidad, en mi fuente de variación, yo voy a tener el factor que voy a estar estudiando. Recuerden que nosotros codificamos los factores como A, B o C. Entonces, A vendría siendo el factor que voy a estudiar y el número de niveles que va a tener este factor vendría siendo A, por lo cual los grados de libertad siempre serían A menos 1. Y así sucesivamente. Para B yo tendría una cantidad de niveles que vendría siendo B y sus grados de libertad serían B menos 1. Así sucesivamente para todos los factores, para todas las fuentes de variación que tenga. Sin embargo, no solamente voy a explorar lo que vendrían siendo los factores puros, por así decirlo. También voy a explorar lo que vendrían siendo las interacciones, como ya lo habíamos dicho, A con B, A con C, B con C y A, B y C. Entonces aquí tendría A con B, A con C, B con C y A, B, C. ¿De qué forma se tendría que evaluar lo que vendrían siendo los grados de libertad? Sería simplemente multiplicar los grados de libertad de A por los grados de libertad de B. Y nos quedaría A menos 1 que multiplica a B menos 1, así para todos los casos, inclusive en la interacción triple. Bueno, en este caso, N vendría representando la réplica, ¿no? Recuerden que nosotros no podemos dejar sin réplica las experimentaciones, al menos no si queremos evaluar todas las interacciones.
Si nosotros quisiésemos hablar única y exclusivamente A, B y C, podríamos dejarlos, ¿no? Sin embargo, no tiene caso estar estudiando de forma independiente si no podemos estudiar las interacciones. Posteriormente, nosotros tendríamos que, al calcular la sumatoria de cuadrados, y yo al dividir la sumatoria de cuadrados entre los grados de libertad, obtendría el cuadrado medio. Y esa misma regla se aplica para todos los factores, para A, B, C, inclusive para lo que vendrían siendo las interacciones. Perfecto. Entonces, cuando nosotros calculamos el valor esperado, cuando nosotros calculamos el cuadrado medio esperado, observamos que el cuadrado medio vendría siendo el estimador de sigma, más lo que vendría siendo un término del efecto. Ya habíamos definido qué eran los efectos en otras clases, más lo que vendría siendo la sumatoria del efecto, que multiplica al número de réplicas por el número de experimentos por el número de niveles, perdón, para los factores no involucrados. Por ejemplo, aquí tengo A y tengo B y C. Aquí tengo B y no tengo B y tengo A, C y N. Ok, entonces habíamos visto que si nosotros teníamos un efecto general pequeño, entonces significaría que MSA es un estimador de sigma. ¿Ok? Siempre y cuando no tuviese significancia, ¿no? Entonces, para todo diseño de experimentos que tengamos, lo que vendría siendo la media de cuadrados del error, ese sí es un estimador de sigma. De tal forma que si yo divido cualquier media de cuadrados o cualquier cuadrado medio entre lo que vendría siendo MSE, estaría teniendo división de estimador de sigma sobre estimador de sigma. Sí, más lo que vendría siendo este término. Entonces, si el efecto de lo que vendría siendo la fuente de variabilidad es nulo, es pequeño o es cercano a cero, simple y sencillamente voy a tener no significancia. Entonces, de esta forma es que siempre calculamos el estadístico de prueba. El estadístico de prueba siempre va a ser igual en el aspecto de que yo voy a tener la media de cuadrados de mi fuente de variabilidad sobre la media del error. Siempre voy a dividirlo sobre la media del error. Es exactamente el mismo fundamento de cuando nosotros entendíamos cómo funcionaba un ANOVA, un análisis de varianza para un solo factor. Es exactamente el mismo. Ok, entonces ya desambiguada esta cuestión, nosotros podemos evaluar lo que vendría siendo un ejemplo en el cual consideramos más de dos factores. Entonces, vamos a verlo, ¿no? El ejemplo sería el problema de una embotelladora de refresco. ¿En qué consiste este problema? De manera rápida, el problema consiste en que se tiene una embotelladora de refresco, la cual tiene distintas variables, o más bien dicho, distintos factores que afectan el nivel en el cual nosotros vamos a tener nuestro refresco, como el porcentaje de carbonatación, la presión en la línea, la presión de operación y la rapidez de la línea. Entonces, vamos a observar esto. Estos datos que tenemos aquí son datos de qué tanto está por arriba o por debajo el nivel de, ¿cómo se le llama esta cuestión? De llenado, ¿no? O sea, el cero vendría representando que el nivel está exactamente en el valor nominal que yo tengo que tener, la altura que yo quiero mantener, y los números negativos vendría siendo el llenado por debajo de la altura que yo tengo que tener, la altura nominal. O sea, los números positivos son aquellos en los cuales está por arriba. Me imagino que todos estos datos deben de estar en milímetros o en micras quizá, pero yo ubico que deberían de ser milímetros. Entonces se realizó una experimentación en la cual nosotros tenemos el porcentaje de carbonatación, la presión de operación y la rapidez con la que corren las botellas dentro de la llenadora. Quiero que noten algo, quiero que observemos algo.
Porcentaje de carbonatación, mi factor A, vendría teniendo tres niveles, o sea, 10%, 12% y 14%. Después yo tendría mi factor B, mi siguiente factor, que tiene dos niveles, o sea, este tiene tres y este tiene dos. No es tan vital, no es tan necesario que tengan los mismos niveles. Entonces, este tiene dos niveles, 25 PSI y 30 PSI. Y a su vez, nosotros vamos a tener lo que vendría siendo la rapidez de la línea, que son 200 y 250. Me imagino que son 200 o 250 refrescos por hora, por minuto, no estoy seguro. Algo que sí es importante observar es que este 200 y 250 se repite aquí. Esta es una forma en la cual nosotros podemos acomodar una tabla que tiene tres factores. ¿Okay? Es una forma en la cual nosotros podemos visualizarla, ¿no? Para que la veamos de una forma más concreta, más precisa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar el análisis de varianza de estos datos. Algo súper importante, bueno, es que estos datos que están así como que en este circulito, vendrían siendo la sumatoria de los dos experimentos. Es un diseño de experimentos con dos réplicas. ¿A qué me refiero que tiene dos réplicas? Bueno, que para un porcentaje de carbonatación 10 y para una rapidez de 200 y una presión de operación de 25 PSI, yo tengo dos experimentos que a su vez me dieron que da menos 3 y menos 1, o sea, que tengo 3 milímetros por debajo y 1 milímetro por debajo de lo que vendría siendo mi altura nominal del llenado de botellas. ¿Okay? ¿Por qué están estos, la suma de los dos experimentos? Bueno, pues porque de una forma u otra nos podrían llegar a ayudar a hacer los cálculos manualmente. Sin embargo, nosotros vamos a prescindir de ellos porque vamos a utilizar lo que vendría siendo Minitab. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos. Un repaso rápido de cómo podríamos organizar los datos. Vamos a observar esto. Tenemos dos, ¿cómo se le llaman? Réplicas. Entonces nosotros podríamos llegar a definir cuántas veces se va a repetir el 10. Entonces yo aquí lo tengo 2, 4, 6, 8 veces. Entonces sería 8 veces 10, 8 veces 12 y 8 veces 14. Perfecto. Después, dentro de este 10, ¿cuántas veces se va a repetir el 25? ¿Cuántas veces repetiremos lo de 25 PSI? ¿Okay? Entonces, estos 25 PSI dentro de 10, yo lo estaría repitiendo 2 y 4 veces. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cuántas veces estaría yo repitiendo este 200 para lo que vendría siendo 10 y 25 PSI? Entonces solamente lo estaría repitiendo dos veces. Al igual que este, se repetiría dos veces para 10 y 25 PSI. Ok, entonces habíamos quedado que este se repite 8 veces. La presión se repite 4 veces y los niveles, cada uno de los niveles se repiten solamente dos veces. Entonces vamos a organizarlos. Este 11 habíamos quedado que se repite 8 veces. ¿Ok? Aquí nosotros podemos observarlo. Yo lo selecciono, aquí tengo todos los 11 y se repite, aquí me dice recuento, son 8 veces. Después, para el 25, para el nivel un poquito más adentro, yo lo tendría repetido 4 veces, como habíamos dicho, y para el nivel que está todavía más adentro, se repiten solamente 2 veces. Entonces, así es como nosotros podemos irlos organizando. De 4 en 4, bueno, primero de 8 en 8, 8 y 8. Después 25 de 4 en 4, 25, 25, 30, ¿no? Y una vez que nosotros terminamos nuestros niveles, que son 25 y 30, volvemos a repetir esta misma distribución, 25, 25, 25, 30, 30, 30, etcétera, ¿no? El número de veces que yo necesite. O sea, ¿okay? Que como yo tengo 3 niveles, lo voy a tener que repetir 3 veces. Y la rapidez, o sea, lo que vendría siendo los otros dos niveles, yo los tengo que repetir 2 veces, ¿no? Entonces lo repito 2 veces por cada nivel de presión. Y así sucesivamente, ¿ok? ¿Qué es lo siguiente que se tendría que hacer? Organizar los datos, cargar los datos de lo que vendría siendo mi variable de respuesta. ¿Cómo hago esto?
Lo único que tengo que hacer es ir llenando los datos conforme voy teniendo los datos, valga la redundancia. Por ejemplo, para 10 y una presión de 25 y una rapidez de 200, yo tendría que tener menos 3 y menos 1. Entonces yo aquí tengo creo que tuve un ligero error, lo dejé como 10, 12 y 14. Entonces lo dejé como 11, entonces aquí vendría siendo 10. Vamos a corregirlo. Ahí está. 10, 12 y 14. Perfecto. Entonces, aquí yo tengo lo que vendría siendo para 10, sería menos 3 y menos 1. Y aquí estaría, ¿no? Menos 3 y menos 1. Y así sucesivamente tengo que llenar todos. No vamos a hacer una prueba al azar, supongamos que vendría siendo 14, 25 y 200. Entonces vendría siendo para 14 una presión de 25 y para 200. Entonces serían tendré que ser un 5 y un 4. Y aquí lo tengo, ¿no? 5 y 4. Perfecto, si nosotros ya tenemos bien definido cómo vamos a organizar nuestros datos, lo único que tenemos que hacer ahora es simple y sencillamente seleccionarlos, copiarlos y pegarlos en Minitab. Como habíamos visto en videos anteriores, Minitab es perfectamente compatible con Excel y nos permite realizar copiado y pegado de datos. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, como voy a hacer un análisis de varianza, tengo que irme a estadística, a NOVA, y me voy a meter a modelo lineal general, GLM, General Lineal Model. Entonces, aquí en respuesta yo voy a poner mi variable de respuesta. Y en factores voy a agregar los 3 factores con los cuales estoy trabajando. Sin embargo, si lo dejase así, vendría siendo un modelo aleatorizado por bloques o un modelo en el cual nosotros no estamos considerando la interacción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Irnos a modelo. Entonces, aquí hay distintas maneras de poner el modelo. Lo que podríamos hacer sería hacer lo que habíamos hecho la vez pasada. Si yo quiero poner la interacción carbonatación contra presión, le doy un control y selecciono aquí en presión y le doy en agregar. Y aquí me aparece carbonatación que multiplica a presión. Sin embargo, si yo no quiero estar utilizando esta forma, puedo utilizar otra. ¿Cuál otra interacción me interesa poner? La que sería carbonatación con presión ya está, carbonatación con rapidez. Entonces, en donde dice factores y covariables, dejo carbonatación. Y aquí, en selecciono rapidez. Y aquí se me va a activar que dice factor cruzados covariables y términos del modelo y le doy en agregar. Y de esta forma se me hace la interacción carbonatación y rapidez que tenía aquí. Carbonatación y rapidez. ¿Qué interacción nos hace falta? ¿Qué interacción? Vendría siendo carbonatación presión, carbonatación rapidez. Nos faltaría interaccionar presión con rapidez. Entonces puedo poner rapidez aquí y presión aquí. Y le vamos a dar en agregar. Y ya tendríamos las tres, ¿cómo se llama? Interacciones. ¿Qué pasa si yo ya tengo mis 3 interacciones? Y supongamos que yo quiero volver a meter carbonatación, rapidez. Entonces yo pongo carbonatación y selecciono aquí rapidez. Entonces aquí simple y sencillamente ya no me deja meterla porque identifica que ya la metí una vez. ¿Qué interacción me hace falta? Me hace falta la interacción triple. Yo podría agarrar, hacer esto, seleccionarla, cambiar aquí hasta nivel 3 y me permitiría agregarla. Pero prefiero utilizar el método que les acabo de mostrar. Entonces, si yo quiero hacer la triple, podría tomar, no sé, digamos que dice carbonatación y presión, y ya nada más le agrego aquí rapidez y le doy en agregar y me aparece carbonatación, presión y rapidez. Y ahí tendríamos, el modelo que estábamos viendo en el cual nosotros teníamos mu, tau, beta, gamma y todas las interacciones, ¿no? Por eso es importante poner atención en los modelos. Vamos a darle en aceptar. ¿Ok? Después aquí en opciones podríamos cambiar lo que vendría siendo el nivel
de nuestra alfa y podríamos, no sé, hacer transformaciones, etcétera. No vamos a modificar nada. Vamos a irnos aquí a gráficas. Vamos a poner la gráfica de probabilidad normal y las gráficas de residuos respectivamente. ¿Ok? Estas gráficas de residuos son relativamente importantes. Vamos a darle a aceptar así rápidamente. Y se nos tendría que generar lo que vendría siendo el análisis de varianza. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos igual el tipo de factores. Algo muy importante aquí es que nuestros factores son fijos. Por defecto, Minitab nos dice que los factores son fijos, a menos que nosotros le ingresemos que no son fijos. ¿A qué me refiero con un factor fijo? Un factor fijo vendría siendo aquel factor el cual yo puedo controlar a un nivel de laboratorio, o que a lo mejor yo puedo controlar en planta, que yo puedo manipular y fijar ese valor. Y que yo puedo agarrar y decir estrictamente pongan ese valor, ¿no? Utilicen tal temperatura, utilicen tal concentración, ni más ni menos. Entonces yo lo puedo fijar. Pero si es un factor que está de manera aleatoria, que yo no lo puedo controlar, simple y sencillamente se tiene que utilizar otra estrategia. Pero bueno, continuamos. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí en el... Voy a hacer un poco más pequeña esta cuestión para que podamos observar un poco mejor. ¿Qué es lo que logramos observar aquí en mi análisis de varianza? Bueno, tengo que para todos mis niveles de mis fuentes de variabilidad, carbonatación, presión, rapidez y todas sus interacciones, yo voy a tener una sumatoria de cuadrados y una media de cuadrados ajustada, así como un valor estadístico de F. Y alcanzamos a observar lo siguiente, que para carbonatación definitivamente tenemos significancia. Para la presión también tenemos significancia y para la rapidez también hay significancia, ¿no? También nos dice que la interacción entre carbonatación y presión tiene casi significancia, o sea, ¿a qué me refiero con casi significancia? Bueno, pues su valor P es mayor a 0.05, disculpen. Y entonces, al ser mayor a 0.05, pues ya no es significativo. Sin embargo, aquí nosotros alcanzamos a observar que se pasó por solamente 0.006. Entonces, quiere decir que pues casi es significativo, por lo tanto, nosotros podríamos llegar a considerar que esta interacción pues es interesante de estudiarla, ¿no? De ahí en fuera, ¿cuáles interacciones definitivamente no son significativas? Carbonatación rapidez y presión rapidez. Regularmente las interacciones triples es raro que sean significativas. O sea, entre más grande sea la interacción, más grande vamos a tener o vamos a tender a tener más grande el valor P. Si nosotros hiciésemos un análisis de varianza con 4 factores, lo más seguro es que la interacción ABCD no fuese significativa, ¿no? Ok, continuando con esta cuestión, nuestro modelo nos dice que representa el 95% de la variabilidad, o sea, es bastante bueno, bastante confiable. Aquí tendremos el modelo, etcétera. Vamos a quitar un poquito la lupa y vamos a observar la gráfica de distribución normal. Esta gráfica de distribución normal, pues nos indica que no hay riesgo de sesgo, o sea, no vemos una desviación muy grande sobre lo que vendría siendo mi línea normal y por ende concluimos que la distribución de nuestros datos experimentales o la distribución de nuestros datos pues siguen una distribución normal. Aquí vamos a observar lo que vendría siendo la de residuales, valor ajustado contra residuales, y vemos una nube dispersa. Esto significa que no hay un sesgo, ¿no? Vamos a observar después la de residuales contra cada factor, lo mismo, una nube dispersa. Vamos a observar la que sigue. También tenemos una nube dispersa para la presión. Y bueno, aquí pareciese ser que sí tenemos una forma ligeramente de cono, ¿eh? Vamos a observarla.
pareciese ser que sí. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos indica? Que la variabilidad a una rapidez baja es más alta y que la variabilidad a una rapidez alta es más baja. O sea, tenemos una forma de cono. Sin embargo, no podemos deducir perfectamente que sea cierto o que sea falso, porque, por ejemplo, si nosotros observamos esta, en realidad lo único que tenemos son pues, dos niveles, dos puntos. De cualquier forma, pues la verdad, la forma de cono es relativamente pequeña. Y hay una técnica, hay una estrategia para cuando nosotros tenemos estas formas, podemos realizar una transformación. Así que de cualquier manera, tampoco es tan malo, ¿no? Primero que nada, vamos a guardar este proyecto. Vamos a guardarlo con el nombre de ANOVA. Y con ANOVA 3 factores. Ok. Y ahí está, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos analizar? Podríamos analizar las gráficas de efecto. Entonces, nosotros podemos irnos aquí y gráficas de efectos principales. La respuesta, bueno, disculpen. Nos vamos aquí con la respuesta y los factores pondríamos la carbonatación, la presión y la rapidez. Vamos a darle a aceptar. Y aquí tendríamos nuestras gráficas de respuestas. ¿Ok? Como lo habíamos predicho, son significativas las tres. Esto es congruente con lo que vendría siendo la inclinación, ¿no? Alcanzamos a ver que está bastante inclinada. En este caso, pues, es relativamente inclinada también y en este caso también, ¿no? Entonces, observamos que la carbonatación influye bastante. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Podemos agarrar y hacer también lo que vendría siendo gráfica. No, perdón. Tendríamos que irnos a estadística, ANOVA y gráfica de interacciones. Y aquí en la gráfica de interacciones pondríamos nuestra variable de respuesta y tendríamos que poner las interacciones las variables que queremos analizar, ¿no? Entonces vamos a darle a aceptar. Vamos a quitar un poquito lo que vendría siendo nuestra lupa y vamos a observar las gráficas de las respectivas interacciones, ¿no? Bueno, como metí todas, me dio prácticamente todas. Aquí tuve un ligero error. Para poder visualizarlo mejor, tendríamos que utilizar la gráfica de interacciones de solamente dos factores, que vendrían siendo mi factor de presión y mi factor de carbonatación. Entonces aquí pongo carbonatación y presión. Vamos a darle a aceptar. Y aquí me sale esta interacción. Las metí al revés. Dios mío, siempre me pasa esto. De hecho, también influye en estos casos el orden de los factores. Sí altera el producto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que la carbonatación se vea en líneas independientes y en el eje de las X, por así decirlo, yo vea los distintos niveles de presión. Entonces solamente quiero ver dos líneas, pero quiero que tengan 3 puntos para la presión. Entonces sería presión y luego carbonatación. Vamos a darle a aceptar y ahí estaría. Esta es la gráfica que estaba buscando. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta gráfica, ¿no? Primero que nada, que la presión a presión alta, yo tengo lo que vendría siendo una mayor desviación, una desviación positiva. Vamos a verlo aquí. Yo tengo una desviación positiva. Y a una presión más baja, que es 25, yo voy a tener una desviación un poco más cercana a lo que vendría siendo el negativo. Entonces, como nosotros queremos estar más cercanos a cero, lo que podríamos hacer es utilizar carbonatación 10 y, disculpen, una presión de 30. ¿Ok? ¿Qué velocidad estaríamos utilizando? Pues lo recomendable sería utilizar la velocidad alta. ¿Por qué sería recomendable utilizar la velocidad alta?
porque a mayores velocidades, mayor producción. Entonces, si yo utilizo velocidad alta y fijo mis otros dos factores, que vendría siendo carbonatación al 10% y la presión al 30%, yo estaría logrando reducir lo que vendría siendo ¿cómo se le llama esta cuestión? El nivel de desviación que tengo. Yo quiero que mi valor esté cercano a cero. Ok, entonces hasta aquí se quedaría este ejemplo. Vamos a ver rápidamente otro tema contigo. Entonces vamos a darle aquí archivo y un nuevo proyecto. Desea guardar los cambios, vamos a decirle pues que sí los queremos guardar. Y aquí tenemos nuestro proyecto en blanco. Perfecto. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que qué es lo siguiente que tendríamos que ver? Pues sería cómo realizar ajustes de curvas y hacer superficies de respuesta. Ok, entonces, ¿a qué me refiero con ajuste de curvas? Vamos a ver un ejemplo en el cual nosotros vamos a ajustar una serie de curvas y vamos a hacer una superficie de respuesta. ¿En qué consiste este ejemplo? Bueno, nosotros tenemos que hay una herramienta, es una herramienta de corte, la cual está siendo estudiada. ¿Qué es lo que queremos estudiar de la herramienta? ¿Qué tanto dura la herramienta? ¿Cuál es el tiempo de vida de la herramienta? Ok, me imagino que las herramientas de corte, como son pues bastante duras, deben ser también bastante caras. Entonces, lo que nos conviene es, si yo puedo hacer que mi herramienta dure más tiempo, pues vamos a hacer el estudio, ¿no? Entonces, los operarios se dieron cuenta, o los ingenieros, que de acuerdo al ángulo de inclinación que tenga la herramienta, nosotros vamos a influir sobre su vida útil. Entonces, ellos la pueden utilizar a 15 grados, a 20 grados y a 25 grados. También tendríamos otro factor que vendría siendo la velocidad de corte, que está en 125 pulgadas sobre minuto, 150 pulgadas sobre minuto y 175 pulgadas sobre minuto. Perfecto. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Nosotros en este caso no vamos a hacer un ANOVA, no vamos a hacer un análisis de varianza. Se puede hacer, pero no es nuestro interés. Lo que queremos hacer es un modelo matemático, más específicamente un modelo estadístico, mediante el cual yo pueda realizar lo que es una predicción o analizar la respuesta de lo que vendría siendo mi sistema, ¿no? Ok, entonces yo puedo proponer cualquier modelo, puedo proponer un modelo lineal, un modelo cuadrático, un modelo cúbico, etcétera, ¿no? Entonces, pues nuestra bibliografía, Diseño, Análisis, Experimentos de Montgomery, me propone utilizar este modelo, que vendría siendo mi factor A más mi factor B más el cuadrado del A más el cuadrado del B más la multiplicación de A por B más el cuadrado de A por B más A por el cuadrado de B más A cuadrada por B cuadrada. Perfecto. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, lo siguiente que tengo que hacer es acomodar los datos. Entonces, ¿cómo voy a acomodar los datos? De la misma manera que los hemos venido acomodando. Entonces, lo único que tengo que hacer es observar cómo están distribuidos mis datos. Espero que a estas alturas ya hayamos entendido cómo distribuirlos. El 15 se va a repetir, tengo 3 niveles, tengo 2 réplicas, vendrían siendo 6 veces, ¿no? Entonces, por eso es que el 15 aquí se me repite 6 veces. Y después el 125 se repite solamente 2 veces, el 152 y el 175 2 veces, porque a su vez solamente tengo 2 réplicas en esos niveles. Ok, una vez que yo organicé todos mis datos de forma sistemática, en conjunto con lo que es su variable de respuesta, yo puedo agarrar y copiarlos, esto está en Excel, dale control C, y pegarlos aquí en Minitab. ¿Ok? O puedo simple y sencillamente capturarlos directamente en Minitab, cualquiera de las dos cosas. Yo lo hago así para que Minitab no me deje guardados las opciones y podamos hacerlas como si lo hiciésemos por primera vez.
Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es irnos aquí en estadística y después nos vamos a ir a regresión. ¿Ok? Después otra vez a regresión y nos vamos aquí a ajustar modelo de regresión. Y nos va a mostrar esta ventana que es muy parecida a cuando nosotros ajustábamos o ingresábamos nuestro modelo en el análisis de varianza. Ponemos la respuesta aquí y en predictores continuos es súper importante esta cuestión. ¿A qué nos referimos con continuos? Pues que son variables de tipo cualitativa. Digo, cuantitativa. Son de tipo cuantitativa que podemos cuantificar, que podemos medir con un número. Como en este caso el ángulo, la inclinación podemos medirla con ángulos numéricamente. La velocidad podemos medirlo en unidades de longitud sobre tiempo. Entonces, simple y llanamente agregamos ángulo y agregamos velocidad. Si nosotros lo dejásemos así, sería una regresión lineal pura y dura. Sin embargo, nuestro modelo nos exige cierta curvatura, ¿no? Ya lo teníamos por aquí, que es este modelo de acá, ¿no? A y B vendría siendo solamente de forma lineal, pero yo necesito tener A cuadrada, B cuadrada, entonces es lo que vamos a empezar a hacer. ¿En dónde le doy? Pues le doy aquí en modelo y vamos a utilizar la forma que estuvimos viendo hace unos minutos. En esta forma, si yo quisiese tener A cuadrada, simplemente selecciono ángulo, que es mi variable A, y ángulo, y le doy aquí agregar, en los predictores cruzados, ¿no? Entonces me da ángulo por ángulo. Después sería velocidad por velocidad, le damos aquí en agregar. Después vendría siendo ángulo por velocidad, entonces yo tengo ángulo por velocidad aquí, vamos a darle a agregar, y ahí está. Después tendría ángulo al cuadrado por velocidad. ¿Cómo le hago eso? ¿Podría agarrar y ponerlo uno por uno? Creo que no se podría. Pero entonces lo que tengo que hacer es que si yo aquí tengo de por sí ángulo por velocidad y lo vuelvo a multiplicar por ángulo, entonces sería el equivalente a tener ángulo por ángulo, que es ángulo al cuadrado por velocidad, que vendría siendo este término. Después tengo ángulo por velocidad, entonces por velocidad al cuadrado. Entonces selecciono velocidad y selecciono ángulo por velocidad. Aquí está, ángulo por velocidad. Y de esta forma va a quedar ángulo por velocidad, velocidad, que vendría siendo ángulo por velocidad al cuadrado. Por último sería ángulo al cuadrado, velocidad al cuadrado. Entonces puedo seleccionar alguno de estos dos. Quiero seleccionar este porque tengo ángulo, ángulo, velocidad. Solamente tengo que agregar la velocidad y aquí nos quedaría ángulo, ángulo, velocidad, velocidad. Ángulo al cuadrado, velocidad al cuadrado. Quizá un poco rebuscado para mi gusto, pero si ustedes quieren ajustar a un modelo muy específico, este vendría siendo uno de los métodos más sencillos, en serio, créanme, para agarrar y meter el método, digo, el modelo. En dado caso de que ustedes quieran meter, digamos, un modelo de orden superior, pero que no quieran tener, digamos, este término, lo pueden eliminar aquí. Quizá alguien dice, bueno, yo agarré y utilicé este término que decía ángulo, ángulo por velocidad para después multiplicarlo por velocidad y tener ángulo, ángulo por velocidad, pero no quiero este término. Entonces, para removerlo tenemos que darle aquí en este tachecito. Ok, vamos a darle en aceptar y aquí podemos modificar las opciones porque nos permite hacer este ANOVA. Aquí en resultados puedo poner el método, análisis de varianza, resumen de modelo. Vamos a dejar todo palomeado. Y en gráficas solamente voy a dejar la de probabilidad normal y los ajustes, ¿no? Ok. Bueno, vamos a dejar todos. Vamos a darle a aceptar y aceptar. Entonces, aquí me sale lo que vendría siendo mi modelo. Esta parte de aquí voy a hacer un poco más pequeña esta cuestión. Ok, esta parte de aquí me permite evaluar el modelo. ¿A qué me refiero con modelo?
Al final esto me va a dar un polinomio que me dice menos 1068 más 136 que multiplica a ángulo más 14.48 que multiplica a velocidad, así sucesivamente, ¿no? Y nosotros vamos a ir observando que todo esto es un polinomio enorme, en el cual si nosotros sustituimos valores de ángulo y de velocidad, nosotros podríamos llegar a predecir la vida útil de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra herramienta de corte. Aquí también nos permite hacer un análisis de varianza, pero no nos vamos a detener mucho en esto, no es muy, ¿cómo se llama? Recomendable. Y aquí nosotros tendríamos lo que vendría siendo el resumen del modelo. Me dice cuál de todas estas r cuadradas son las que me interesan. La r cuadrada que me interesa a mí es esta, la r cuadrada ajustada. ¿Qué es lo que me representa la r cuadrada ajustada? Pues representa que el 80% de la variabilidad, 80% de la variación que puede llegar a tener mi modelo, o que pueden llegar a tener los datos más bien, se puede representar por el modelo. ¿Ok? Entre más grande sea este valor, entre más cercano sea al 100%, mejor ajustado está nuestro modelo. Aunque hay que tener cuidado con el sobreajuste. ¿Ok? Perdón, este era el análisis de varianza. Este de arriba vendría siendo la cuestión de los coeficientes. Se me estaba pasando. Esto es importante. Entonces, fíjense bien, nosotros vamos a tener aquí la constante y vamos a tener los coeficientes. Si observamos, estos números son exactamente los mismos que tengo aquí. Yo puedo analizarlos de forma más precisa, más concisa en esta parte. ¿Qué es lo que me representa? Para mí, ¿qué es lo que me representa? Podemos deducir la sensibilidad que tiene cada factor en función de qué tan grande o qué tan pequeño es el coeficiente. Por ejemplo, para el ángulo tenemos 136, para la velocidad tenemos 14, para el ángulo con ángulo tenemos, o ángulo al cuadrado, tenemos menos 4, para velocidad al cuadrado tendríamos 0.049, aquí ya empieza a ser pequeño, pero todavía podríamos decir, ok, cuenta, ¿no? Ángulo por velocidad, la interacción es relativamente significativa, pero aquí cuando ya empezamos a tener de orden 3, ángulo por velocidad, ya empezamos a tener así como que otra vez pequeños. Y ya ni se diga cuando nosotros tenemos ángulo, velocidad al cuadrado, o ángulo al cuadrado y velocidad al cuadrado se vuelve súper pequeño, ¿no? Entonces, tal vez estos términos, que pues su sensibilidad es bastante pequeña, no sea tan conveniente utilizarlos, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve hacer más complicado el modelo? O sea, esto solamente bajaría a lo mejor un 1% o un 2% nuestra R cuadrada. Ok. Vamos a observar lo que vendría siendo mi gráfica de distribución normal y pues observo prácticamente lo mismo que tenía en el otro caso. No tengo evidencia suficiente que me diga que me estoy saliendo de la normalidad. Y si yo observo la gráfica de residuos, observo una nube dispersa. Bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo siguiente que tengo que evaluar? Bueno, lo siguiente que tengo que evaluar es cómo se representa esto en 3 dimensiones. ¿Por qué en 3 dimensiones? Porque si se dan cuenta, yo tengo lo que vendrían siendo 2 variables independientes y una variable dependiente. O sea, yo tengo ángulo y velocidad y estas, al manipularlas, me darían lo que vendría siendo y o mi variable de respuesta, que es la vida útil. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, puedo irme aquí en gráficas, graficación, agarrar y ponerle gráfica de contornos. ¿Ok? En la variable z vendría siendo la variable que yo quiero visualizar en el eje z. Regularmente vamos a escoger lo que vendría siendo mi variable de respuesta. Una vez que tenemos las dos variables, voy a seleccionar las otras dos variables. Yo quiero seleccionar primero velocidad y después ángulo. Esto es una cuestión estrictamente, ¿cómo se le podría decir? Aleatoria. Yo puedo seleccionar las dos en el orden que yo quiera. Ok, vamos a darle aquí en opciones de contorno.
y vamos a seleccionar alguno de los dos métodos, nos da pues respuestas muy similares ambos, ¿no? Entonces aquí dejamos todo, pues todo como está, a excepción de esta parte de aquí. Si nosotros quisiésemos darle un tamaño de malla más grande, pues simple y sencillamente agarraríamos y lo modificaríamos. Aquí vamos a dejarlo automático para ver cómo sale y le vamos a dar en aceptar. Y aquí nos estaría dando nuestra variable, nuestra gráfica de contornos. ¿Qué es lo que representa esta gráfica de contornos? Bueno, vamos a observarlo de esta manera. Yo aquí tengo una escala. Esta escala me representa como tal unos límites. Entonces me dice, este color que es verde, pero es como verde, más bajito, más diluido, vendría estando en esta zona, ¿no? Entonces representa todos los valores de Y que son menores a 2. Bueno, más bien dicho, a menos 2. ¿Ok? Y aquí me representaría después este valor un poquito más clarito. Sería que todos los valores de Y estarían entre menos 2 y 0. Y así sucesivamente. Hasta tener los valores más oscuros, que son valores superiores a 6. Ahora, antes de continuar, antes de interpretar, alguien me va a decir, profesor, ¿por qué tengo valores negativos? Bueno, la respuesta es porque mis datos tenían valores negativos originalmente. Si nosotros los observamos, aquí nosotros podemos ver que tenemos tiempo de vida negativo. Entonces, esto en apariencia no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque sería como si yo hubiese comprado una herramienta de corte y al momento de comprarla me hubieran dicho, bueno, pues es que esta herramienta de corte ya tiene 2 años que está descompuesta. Entonces, no tiene sentido. ¿Por qué tenemos números negativos? Porque son datos codificados. ¿A qué se refieren los datos codificados? Los datos codificados es cuando tú tienes datos que son sensibles, que a lo mejor fueron generados por alguna empresa, por algún proyecto pagado y que tienen algo así como derechos de autor, algo parecido. Entonces, ¿qué pasa si yo fui la persona que los investigó? Yo fui la persona que hizo el trabajo y quiero hacer una publicación. Quizá está dentro de los convenios para que yo haga ese estudio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como yo no puedo revelar información sensible de la empresa, lo único que tengo que hacer es codificarlos. ¿Cómo se codifican los datos? Simplemente se le suma un número, el que ustedes escojan, y lo divides entre otro número, el que ustedes escojan, ¿no? Entonces, solo las personas que conozcan esos dos parámetros van a poder descodificar los datos. Sin embargo, tiene una virtud la codificación. El análisis estadístico es exactamente el mismo, no se inmuta, las conclusiones son las mismas. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar, ¿no? ¿En qué parte nos... Ah, sí, en la superficie de respuesta. Entonces, nosotros podríamos llegar a deducir que lo mejor para trabajar vendría siendo acercarnos a estas zonas oscuras en donde los tiempos de vida son superiores, donde son superiores a 6. Entonces, podríamos trabajar, digamos, a una velocidad a lo mejor de 150 para caer en esta zona y a un ángulo de más o menos entre 22.5 y entre 25. Supongamos que trabajamos a 25 grados y a una velocidad de 150. Entonces aquí nosotros tendríamos que el periodo de vida aumenta. Después también tendríamos aquí otra zona en donde el periodo de vida es relativamente grande, relativamente alto, y nosotros podríamos trabajar más o menos a un ángulo de unos 20 grados y a una velocidad de unos 170, de 170. Ok, entonces nosotros podríamos tener esa deducción, ¿no? Ok, ¿qué pasa si yo quiero tener, digamos, mayores franjas, ¿no? Entonces me voy aquí a gráfica de contornos y opciones de contorno y me voy a niveles. ¿Y cuántos niveles quiero tener? Supongamos que yo quiero tener 7 niveles.
Entonces le voy a dar a aceptar y le voy a aceptar. Y ya se me genera una gráfica de contornos con 7 niveles. Entonces aquí se marca todavía más las zonas, ¿no? Aquí podríamos llegar a observar que la zona óptima, por así decirlo, está más o menos por aquí. Algo importante es que yo le veo aquí que tiene una forma como de punto de silla, porque pues, aquí tengo un óptimo, aquí tengo otro óptimo. Pero bueno, de eso hablaremos después. Es un dolor de cabeza los puntos de silla. Bueno, ya vimos lo que es una gráfica de contornos. ¿Ok? Y cómo interpretarla, cómo representarla. Bueno, vamos a irnos otra vez a gráfica y vamos a irnos aquí en gráfica de superficie 3D. Una vez más, gráfica y aquí sería gráfica de superficie 3D. Esta parte de acá. Podemos hacerla en malla o podemos hacerla en superficie. Personalmente, yo prefiero la superficie en forma de malla. Es una cuestión muy personal. Entonces, habrá quien prefiera la superficie. Entonces, vamos a darle en aceptar. La variable de respuesta es exactamente lo mismo. La variable z. La variable y yo voy a poner velocidad y la variable x voy a poner ángulo. Nos vamos aquí a opciones de superficie y pues simple y sencillamente podríamos dejarla así y vamos a darle a aceptar y aceptar. Y nos hace esta superficie de respuesta. Esta superficie de respuesta la verdad es que está muy fea, no se alcanza a distinguir nada. ¿Cómo tengo que hacer yo para que la superficie de respuesta mejore? Muy simple, vamos a irnos aquí otra vez en gráfica, superficie de respuesta, superficie 3D, vamos a seleccionar, pues les digo, a mí me gusta la de malla, y en opciones de superficie, vamos a irle aquí en personalizado. Entonces, ¿cuántos cortes quiero tener en lo que vendría siendo mi variable X? Yo quiero tener 10 cortes. ¿Cuántos cortes quiero tener en mi variable Y? Bueno, yo quiero tener otros 10 cortes. Vamos a darle a aceptar, aceptar. Y mi superficie de respuesta ahora ya tiene una forma un poquito más definida. ¿Qué pasa si yo quisiese modificar otra vez el número de cortes? Porque yo aquí voy a tener 10 líneas y aquí voy a tener 10 líneas. Me puedo ir aquí a seleccionar elemento y voy a seleccionar lo que vendría siendo la superficie. Y aquí en este pincelito le doy en editar. Y aquí en método puedo modificar el tamaño. Supongamos que ahora quiero tener más definición. Voy a meter 50. Le voy a dar a aceptar. Entonces, aquí va a tener más definición. Sin embargo, si nosotros ponemos muchísimos números, vamos a tener dos problemas. Primero que nada, en donde se crucen los números por la representación 3D, vamos a tener estos problemas como de sombra. Lo siguiente es que se va a alentar un poquito nuestra máquina. Si nosotros exageramos y ponemos, no sé, unos 1000 por 1000, sí empezaríamos a tener problemas, ¿no? Entonces vamos a bajar un poco el número aquí en método y vamos a ponerle unos 20 por 20, que pues yo espero que con esto ya se vea decente, se ve bastante bien. Entonces, ¿qué otra cuestión puedo hacer con esta superficie de respuesta? En esta parte de aquí, yo puedo rotarla. Voy a quitar un poquito lo que vendría siendo el zoom para que observen qué es lo que pasa cuando yo me posiciono sobre estas flechitas. Cuando yo me posiciono aquí, en esta parte de acá, en esta esquina, aparece un eje XYZ y me muestra en qué ángulo y en qué dirección, bajo qué ¿cómo se llama? Eje, voy a girar la gráfica. Entonces, voy a volver a poner la lupa. Y no vamos a poder visualizarlo, definitivamente. Bueno, entonces eso visualícenlo ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a girarla. Vamos a girar lo que vendría siendo mi superficie de respuesta. La quiero girar en el eje Z, o sea que gire en torno al eje vertical a la izquierda. Entonces ahí estaría, ya estaría girando. Vamos a quitar el zoom para que se pueda visualizar un poco mejor, ¿no? Entonces yo aquí le voy a girar y la puedo ir girando, ¿no? Puedo ir observando la topografía que tiene la superficie de respuesta. Puedo observar cuáles son las crestas, cuáles son los valles y cuáles son las depresiones.
Entonces yo aquí puedo observar que más o menos una velocidad de 150 por acá. Y a lo que vendría siendo un ángulo como de 25, aquí tengo un óptimo. Es un óptimo local, no es un óptimo global. Esto está súper importante. Y en esta parte de aquí, que es más o menos un ángulo de 20 y una velocidad de 180, aquí también tengo un óptimo. Entonces es exactamente la misma conclusión a la que yo podría haber llegado utilizando una superficie de respuesta. Por ahí había alguien que decía, la superficie de respuesta es una especie de cerro. Y entonces imaginen que llega un gigante y la aplasta y solamente nos quedan los contornos, ¿no? Entonces era una forma muy peculiar de verlo, pero pues bueno, quizá a ustedes les sirva el consejo para poder interpretar la superficie. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la sesión de hoy. Espero hayan entendido. Si tienen dudas, mándenme un correo. Y si no, pues simple y sencillamente no estaré de más que le dieran una leída al libro de diseño y análisis de experimentos. Entonces, me despido. Muchas gracias por la atención. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión.